Segundo de Reyes, capítulo 5. Versículo 19. 5:19, segundo libro de Reyes. ¿Listos? Puedes irte en paz, respondió Eliseo. Naamán se fue y ya había recorrido cierta distancia cuando Giesi, el criado de Eliseo, hombre de Dios, pensó: mi amo ha sido demasiado bondadoso con este sirio Naamán, pues no le aceptó nada de lo que había traído. Pero yo voy a correr tras él, a ver si me da algo, tan cierto como que el Señor vive. Así que Giesi se fue para alcanzar a Naamán. Cuando éste lo vio correr tras él, se bajó de su carro para recibirlo y lo saludó. Respondiendo al saludo, Giesi dijo: mi amo me ha enviado con este mensaje. Dos jóvenes de la comunidad de profetas acaban de llegar de la sierra de Efraín. Te pido que me des para ellos 3,000 monedas de plata y 2 mudas de ropa. Por favor, llévate 6,000, respondió Naamán, e insistió en que las aceptara. Echó entonces las monedas en 2 sacos, junto con las 2 mudas de ropa, y todo se lo entregó a 2 criados para que los llevaran delante de Giesi. Al llegar a la colina, Giesi tomó los sacos y los guardó en la casa. Después despidió a los hombres y estos se fueron. Entonces Giesi se presentó ante su amo. ¿De dónde vienes, Giesi?, le preguntó Eliseo. Su servidor no ha ido a ninguna parte, respondió Giesi. Y Eliseo replicó: ¿no estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte? ¿Acaso es este el momento de recibir dinero y ropa, huertos y viñedos, ovejas y bueyes, criados y criadas? Ahora la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Padre, henos ante ti, Señor, y ante tu palabra. Queremos rogarte que tu voz resuene hondamente en nuestro corazón. Que la lectura y la interpretación de la palabra haga reflexionar nuestros caminos y nos haga depurar las intenciones sinceras de servirte y definir las prioridades de nuestra vida. Padre, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermanitos. Gloria a Dios. 1, 2, 3. Bájamele quizás, pero poquitito el monitor, poquitito, no mucho. Tenemos en la escritura, en esta hoja, el relato, diríamos que el relato que contrapone la experiencia de Elías y Eliseo, contrapuesto con la experiencia de Eliseo y Giesi. Esa relación que se da de transferir el espíritu profético, esa relación que se da de transferir el manto, esa relación que se da de ser depositario de los bienes divinos, depositario de la llamada divina, depositario de la gracia de Dios.
Y en esta lectura de la Escritura vamos a meditar acerca de lo lamentable que es cuando el depositario de la gracia de Dios, el depositario del llamado de Dios, tiende a valorar realidades humanas secundarias por encima del carácter primario que es el llamado. A diferencia de Eliseo, que lo vimos el día jueves, a diferencia de Eliseo, cuando Elías pone el manto sobre él entiende que eso es la experiencia más sublime que un mortal pueda tener. Que Dios le haga depositario de su llamado. Que Dios le haga digno de participar de las cosas divinas. Que Dios nos haga partícipe de las cosas eternas. Que Dios comparta con nosotros su gloria. Que Dios nos mire y nos otorgue el don de la palabra, el don de ministrar al pueblo, el don que el río de Dios corra como agua de vida, el don no solo de ser depositarios de ese llamado, sino que a través de ese llamado Dios quiera glorificarse en la vida de otros. Bendita misericordia de Dios, que nos hace partícipe de sí mismo para extenderle en la vida de los demás. Lastimosamente, no todos dimensionan ni valoran la trascendencia del llamado divino. No todos asimilan la prioridad de lo eterno, de cómo Dios, a fin de hacerse patente, tangible en la vida de los demás, nos hace partícipe de su llamado, para que a través de ese llamado su ser corra, su presencia corra, su gracia corra, su misericordia corra. El llamamiento no es más que el instrumento divino para dar de sí a los seres humanos. ¿Me van siguiendo, hermanos? Los veo dormiditos ahora. Han amanecido tulliditos quizás. El llamado de Dios es el canal divino a través del cual Él busca hacerse tangible en la vida de los demás. El llamado no es algo superficial. El llamado no es algo ni siquiera eclesial. El llamado es celestial. El llamado es divino. El llamamiento viene de Dios. Y cuando Él nos convoca, cuando Él nos dice, ven y sígueme, esa frase tan corta que pareciera insignificante, esa frase, ven y sígueme, es la que sintetiza, diríamos, la iniciativa divina de querer transferirse, de querer extenderse, de querer prolongarse en la creación, en la vida del pueblo de Dios, en la vida de la humanidad. Y cuando Dios nos llamó, nos hizo partícipes de esa intención de Dios de querer extenderse en la vida de los seres humanos. Por tanto, tal privilegio debería ser para nosotros algo valoradísimo. Debería ser la prioridad de nuestra vida. Deberíamos tomarlo con la seriedad con que Dios toma las cosas para la vida humana. Lastimosamente, no todos entienden la magnitud, la trascendencia, la alegría de este acto que se llama llamado divino, llamado celestial. Cuando Dios te vio, te llamó y te envió. Cuando Dios te ha entregado el ministerio, no es, hermano, hermana, para simplemente
ocupar algún rol eclesial. No, no, no. En esto del ministerio no estamos tratando de extender una iglesia. Estamos tratando de extender la vida de Dios. Las chiquicolumnas, las conexiones juveniles y las columnas familiares no son prolongación de una iglesia. No estamos acrecentando una iglesia. Lo que queremos es acrecentar la vida de Dios. Hay que entender el ministerio que Dios nos ha puesto. Subir a servir a los renuevos no es subir a una actividad, es subir a ser partícipes de ese llamado divino de extender la vida de Dios. Esa es la tarea nuestra, amados hermanos. No estamos aquí para extender tentáculos eclesiales. No estamos aquí para prolongar brazos doctrinales. Todo el quehacer de la iglesia solamente son brazos del río de Dios. Que la gente experimente que Dios no se ha olvidado de ellos. Que hay un Dios que en su más profunda lepra Él puede hacer cosas grandes y maravillosas. Me contaban de los hermanos que fueron a predicar a Soyapango el día de ayer. Y le salieron los muchachos allá en Soyapango, en las Margaritas. Se ha abierto una columna allá. Salieron los muchachos, le quitaron las camisas, los documentos, se los llevaron a un montarrascal, diciéndoles que les iban a dar en la nuca. Pero los hermanos que estaban allí proclamando la palabra, le dijeron: nosotros aquí andamos predicando la palabra. Y aunque ustedes no quieran, el otro sábado volveremos a estar aquí predicando la palabra. El palabrero líder de la zona solo les dijo: devuélvanles todo, que se vayan. Y sabe que van a estar ahí otro sábado predicando la palabra. Ahora, tal entrega, tal sacrificio, tal disposición, ¿creen ustedes que responde a la iniciativa de querer llevar el nombre de una iglesia? ¡No! Ahí andaba mi hermano Chutín proclamando el mensaje. Tal sacrificio y tal disposición de dar la vida es porque se valora lo eterno sobre lo temporal. Porque se sabe que lo que andamos proclamando es la vida de Dios, capaz de transformar aún a ese palabrero que un día puede estar escuchando la palabra allí. Eso mueve, eso nos tiene animados, eso nos empuja a la labor. Creemos en que el evangelio es la potencia de Dios para poder mover la vida humana hacia los intereses divinos. Pero Dios no ha llamado ángeles, ni ha llamado querubines, ni serafines. Dios les ha entregado a ustedes, amados hermanos, la potestad de ser el vehículo a través del cual Dios se prolonga a sí mismo en la vida de los demás. Proclamar el evangelio no es convocar a la gente a una iglesia. Predicar el evangelio no es hacer proselitismo de querer llevar gente a mi iglesia, no. Proclamar el evangelio es que Dios se haga extensible a la vida de aquel que oye la palabra, y el instrumento es el portador de la palabra. Ministerio glorioso, maravilloso. Cuando alguien logra entender que las cosas que forman la vida humana al final son pasajeras y efímeras, y que los asuntos relacionados con Dios son los eternos,
Y sabe vivir hacia eso, moverse hacia eso, concentrarse hacia eso. Y es una lástima, amados hermanos, que algunos prioricen realidades humanas por encima de realidades divinas. Es una lástima que algunos valoren más lo pasajero que lo eterno. Es lamentable que algunos valoremos más los asuntos relacionados a mi persona que a la persona de Dios. ¿Cuántas veces las personas, los hermanitos, dejan y abandonan el llamado divino por cosas personales? ¿Que acaso las cosas personales son más significativas que las eternas? Pues, ¿desde cuándo las cosas que atañen a mis gustos particulares son más importantes que las cosas que atañen al deseo de Dios, al gusto de Dios? Dejar el ministerio es decirle a Dios que hay prioridades más valiosas que Él. Que usted deje el llamado divino, hermano, hermana. Eso es lo verdaderamente lamentable en la vida. Aquí tenemos a Giesi. Giesi tenía todo para hacer continuidad del ministerio profético de Eliseo. Giesi tenía todo para hacer esa continuidad, esa prolongación. Dios seguiría haciendo cosas gloriosas. Podía morir Eliseo, pero podría continuarse la labor ministerial de este profeta. Sin embargo, él tuvo otras prioridades. Giesi echó a perder la gran oportunidad de su vida. Hoy hablaríamos no solo del ciclo de Elías, el ciclo de Eliseo, sino que hablaríamos del ciclo de Giesi. ¿Qué cosas Dios hubiera hecho a través de Giesi? Hoy nos tocaría hablar de la potencialidad divina derramada en Giesi. Sin embargo, no. Es una lástima la pobreza con la que llegamos a ver las cosas divinas entre nosotros. Tengamos cuidado, amados hermanos, de no estar valorando con suma seriedad el caminar de Dios entre nosotros. Giesi comió, caminó, habló, sirvió a un profeta de Dios, un hombre de Dios. La tsunamita lo miraba y le decía al esposo: yo estoy convencido que este hombre es un hombre de Dios. Y esa mujer que solo lo miraba pasar, solo lo miraba pasar. Pero esa mujer miraba pasar a Eliseo y decía: este es un varón de Dios. Pero el que camina con él, el que le sirve a él, el que come con él, el que anda para arriba y para abajo, no lo mira como hombre de Dios. ¿Cómo le llama él en el versículo 20? ¿Cómo le llama Giesi a Eliseo? Dice la NBI: mi amo. La Reina Valera: mi señor, mi amo. Pero lo ve como una relación humana, diríamos. Amo, esclavo. No se mira
La relación de decir el siervo de Dios, el hombre de Dios. Cuando usted plantea las cosas sociológicamente, amo, esclavo, y no espiritualmente, hombre de Dios, siervo del hombre de Dios, usted confunde las cosas en el camino. Quizá Giesi conocía el lado humano de Eliseo, porque los profetas y los hombres de Dios tienen una faceta humana que a muchos confunde. Porque las personas creen que el hombre es hombre de Dios en la medida que es moralmente puro, imperfecto, perfecto, quiero decir. Quiero decirles que el hombre es hombre de Dios, no porque él se haya ganado a través de su perfección el designio de ser hombre de Dios. Es hombre de Dios porque Dios tuvo la iniciativa de llamarlo para presidir la palabra a su pueblo. Es decir, es hombre de Dios porque Dios decidió entregarle el manto de la profecía, al margen de su lado humano. Es lo que Santiago dice. Elías, ¿qué era? Dice, era un hombre sujeto ¿a qué? A pasiones. Amarrado a pasiones como las nuestras. El ser hombre de Dios no es anular la dimensión humana del hombre, es usar las flaquezas de ese hombre para glorificar su nombre. Es lo que Dios le dice a Pablo: yo me glorifico en tu debilidad. Quizás Giesi conocía aspectos personales de Eliseo, y en la confianza de los aspectos personales llega a perder la dimensión espiritual del hombre al que sirve. Y piensa que la fase humana de Eliseo le permite tomar decisiones al margen de lo que el hombre de Dios le diga a su vida. A veces pensamos que la dimensión humana del siervo, de la sierva, del predicador, de la predicadora, del servidor, de la servidora, pensamos que la fase humana, por eso respetamos a los que sirven, los que predican, los que demuestran en el campo ser hombres y mujeres de Dios, al margen de las debilidades particulares que cada uno de ustedes pueda tener. Es más, ni quisiera que escondieran sus debilidades, pero como la religiosidad nos ha enseñado a eso, a esconder las flaquezas, a ocultar las debilidades, porque la religión tiende a respetar a aquellos a quienes a sus ojos parecen ser santos y perfectos. Mas no hemos de respetar al servidor y a la servidora por esa aparente perfección moral. Se ha de respetar por la gloria, el llamado que Dios ha puesto en esa persona. Es la presencia de lo divino en lo humano. Y eso es lo difícil de entender y asimilar. Pero es ahí cuando no lo asimilamos que viene la tragedia.
¿Cuántas pasiones le ha de haber conocido Eliseo a Elías? ¿Cuántas pasiones? De esas que dice Santiago. Hombre sujeto a pasiones. ¿Cuántas Eliseo le conoció a Elías? Pero jamás Eliseo iba a cuestionar el carácter de hombre de Dios que tenía Elías. Y al final, cuando Elías desaparece, todavía le dice: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, que es la forma hebrea de decir: Padre mío, Padre Elías, si usted es la fuerza victoriosa de Israel, usted es el ejército que tiene Israel para ganar sus batallas. Carro de Israel y su gente a caballo le quiere decir: usted es el ejército de Israel. ¿Qué vamos a hacer ahora? Usted se va, y ¿qué vamos a hacer ahora? Eliseo logra entender que detrás de las pasiones de Elías reposa sobre él el llamado divino que lo convierte en fuerza victoriosa para Israel. Israel no podrá tener carros de combate, no podrá tener ejército, pero tiene un hombre de Dios allí. Y mientras ese hombre de Dios estaba allí, Israel podía contar con victorias. Lo dice su Eliseo, su hijo, su aprendiz, su criado, el que echaba agua sobre sus manos todos los días, que le sirvió 18 años. ¿Cuánto conoció de la vida de Elías? ¿Cuánto? Pero él sabía que detrás de esa fragilidad humana, Dios había querido glorificarse poniendo sobre él ese don divino para ministrar al pueblo de Israel. Lamentablemente, la lectura que Eliseo hace respecto a Elías no es la lectura que Giezi hace respecto a Eliseo. Y al no valorar lo divino dentro de la fragilidad humana, entonces él se siente en la libertad de tomar decisiones propias, distantes de la voluntad divina. Quiero que veamos rápidamente unos aspectos que llevaron a Giezi al fracaso. Versículo 20. Termina diciendo el 19: Naamán se fue y ya había recorrido cierta distancia cuando Giezi, el criado de Eliseo, hombre de Dios, ¿qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice la NBI? ¿Cómo? No. Lea bien. Cuando Giezi, el criado de Eliseo, hombre de Dios, la Reina Valera dice, dijo entre sí. La NBI pensó. El primer eslabón roto en la vida de Giezi es que se pone a pensar. Últimamente se ha hablado mucho a través de Pablo Freire de la educación que hace pensar. Y está bien, no es malo pensar. Pensar por sí mismo. El asunto es que el acto de pensar nos lleva a preguntarnos, ¿pero qué vamos a pensar? El acto de pensar en sí mismo no nos garantiza
libertad. Nos garantiza libertad lo que pensamos, no el acto mismo. Es como que me digan que caminar nos lleva a nuestros objetivos. El caminar solo no, porque si va en la dirección equivocada, por más que caminen, nunca va a llegar. No es solamente el acto de caminar, es la dirección en la que debo caminar. No es solo el acto de pensar el que me libera, no, es qué tipo de pensamientos son los que construyo. Y para aprender a pensar, primero hay que pensar los pensamientos de aquel que consideramos el hombre de Dios. Y se lo digo yo a mi equipo. Llegará un día que ustedes tomarán sus propias decisiones. Allá está el pastor Daniel en Cojutepeque, a cargo de la obra. Él se encarga de administrar, manejar todas las áreas de esa obra. Yo jamás le he preguntado qué decisiones está tomando. Jamás le he dicho cómo estás manejando esto. No estoy encima bajo una estricta supervisión. Es que ha estado 10 años conmigo, aprendiendo a llevar la obra de Dios adelante. Pero primero tiene que hacer las cosas al pie de la letra, como se lo decía. Cuando le entregaba una tarea, le decía: vas a hacer esto, esto, esto y esto. Y tenía que cumplirlo al pie de la letra. Cuando Dios me puso para llamarlo al ministerio y lavar sus pies y decirle: vamos al ministerio, comenzó un trabajo de aprendizaje, un trabajo de transferir la enseñanza. No iba a hacer las cosas como él quería, como yo le decía. Y si no hacía las cosas como yo le decía, era sancionado fuertemente. Llegará el día, le dije, que vas a hacer las cosas como vos pensás, pero primero tenés que aprender. O sea que usted va a llegar el primer día al taller, no sabe nada de serigrafía y le va a llegar a decir a su maestro cómo lo va a hacer. Le pregunto. O sea que usted jamás ha tocado una máquina de coser y le va a llegar a decir a la costurera que le va a enseñar cómo lo va a hacer. Usted va a aprender exactamente lo que ella le va a enseñar y lo va a hacer al pie de la letra. Hasta que usted ha crecido, desarrollado, podrá inventar algunos estilos, pero ya tiene un marco de aprendizaje. Ese es el marco que algunos no quieren aprender. Desde que comienzan un trabajo creen que ya lo saben todo. Desde que comienzan un ministerio creen que ya lo pueden todo. Desde que inician a servir creen que ya están completos. Desde que arranca creen que ya son la mamá de Tarzán. Yo les he contado muchas veces que aprendí a ser ensuelador. Allá a mis 12 años, creo yo, 13 años. Y uno se va con el maestro, le decimos, ¿verdad? Y uno tiene que hacer las cosas exactamente como él las ha dicho. La excelencia de lo que hago en esa etapa
es hacerlo exactamente como Él dice que se haga. No me dediqué a eso porque la primera docena de zapatos que hice me salieron torcidos. Como que no traía para zapatero. Y que ya tenía un aprendiz a la par mía la primera semana que fui a hacer zapatos. Me llevaba mi tío, venga, le voy a enseñar. A los dos nos echaron. Pero me pagaron como $6.50 por la docena medio hecha. Charamuscas y pan dulce se fue todo eso. Claro, tenía unos problemas de concentración, pero no mental, sino que quería estar jugando pelota y haciendo zapatos, viendo el mundial y haciendo zapatos. Y claro, como que no iba a aprender mucho así. Pero tuve ese hermano, el hermano Beto, que tuvo la enorme paciencia. Porque yo era mero inquieto, hermanitos. Algo así como quien dice terrible. Y yo le hacía cosas en la casa, yo le quebraba cosas, Un día les voy a contar cosas que le hacía yo. Pero él siempre tuvo esa paciencia de enseñarme. 2 años y medio con él allí. Era como una segunda casa. Y uno tiene que entender, si quiere crecer, si quiere avanzar, tiene que hacer las cosas exactamente como su líder espiritual le dice que las haga. Mire, a algunos no les va bien porque son burros. Son burros. No hacen caso. Se la creen que la pueden todas de todas. Si usted quiere avanzar en el diseño de Dios para su vida, solamente tiene que responder a esto. ¿Cree usted que el hombre que le ministra la palabra es un hombre de Dios? ¿Refleja él el propósito de Dios para su vida? ¿Puede usted mirar en él cómo el diseño de Dios para su vida se ha cumplido a lo largo de sus 50 años y de cómo visiona él todavía el resto de su vida? Si usted dice, mire, realmente no, entonces yo le digo, mire, realmente mejor váyase y busque una iglesia donde usted haya un hombre de Dios, donde usted diga, aquí hay un hombre de Dios. Se lo digo por su salud espiritual. Se lo digo por su crecimiento espiritual. Porque hay un principio básico que emana de la palabra. Cuando usted halle un hombre de Dios, déjese guiar por ese hombre de Dios. Y si usted no halla aquí al hombre de Dios, vaya a buscar entonces un hombre de Dios. Porque no podrá crecer en su vida, no podrá alcanzar el diseño de Dios para su vida si usted no sigue a un hombre de Dios. ¿Me está viendo? Porque si no, siempre tendrá este problema. Siempre querrá hacer las cosas como usted piensa. Siempre querrá llevar el ministerio como usted piensa. Siempre querrá caminar como usted piensa. Siempre querrá ir por donde usted piensa. Y no le va a ir bien. Porque si primero no aprende, refleja el siervo de Dios, refleja el plan de Dios para su vida. Es el canal de la palabra con la que Dios realmente toca profundamente mi ser. Puedo realmente, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, puedo realmente rendirme obedientemente al liderazgo pastoral de Pablo.
que es el problema en Corinto. Pablo dice a los corintios: yo quiero realizar, mire Corintios, por favor, rápido. Segunda Corintios. Es que aquí no estamos hablando, hermano, de ir a una iglesia, estamos hablando de desarrollar la visión de Dios para su vida. No estamos hablando de que si me congrego o no, que si me gustó la charla, no. Estamos hablando de cómo me dejo modelar por el hombre de Dios para que mi vida refleje un día el propósito de Dios. Cómo mi vida va a irradiar esa gloria. Dice 2 Corintios 10. Versículo 6. Estamos dispuestos, dice Pablo, a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Mire esta relación. Pablo dice: dispuestos a castigar cualquier acto de... Esta frase como que no mucho gusta a alguno. Castigar un acto de desobediencia. Es más, a las iglesias, a las personas ni se les habla fuertecito, porque el pastor tiene miedo que se vayan. Y si les hablan fuertecito, ¿cómo castigar un acto de desobediencia? Pero yo puedo, dice Pablo, yo puedo castigar un acto de desobediencia una vez que yo tenga su obediencia. ¿Qué quiere decir Pablo? Una vez que ustedes me consideren su padre, una vez que ustedes entiendan que soy el apóstol, el llamado de Dios a esta iglesia de Corinto, y que usted diga: sí, usted es mi padre espiritual, entonces yo cuento con su obediencia, y por tanto ahora, como cuento con su reconocimiento, hoy voy a castigarlo por desobediente. ¿Me entiende? Porque nadie puede castigar a un hijo ajeno. ¿Ya? Si usted en la iglesia viene y dice: no, usted es el hombre de Dios, yo quiero ser guiado por la palabra que Dios ha puesto en su vida, lo reconozco como mi padre espiritual, entonces, si usted dice eso, yo puedo ejercer sobre usted la autoridad para su perfección en el camino cristiano. Por eso le decía, pero si usted dice: no, es que ese viejo que para mí no es nada, entonces tome la puerta y busque un hombre de Dios, porque jamás en su vida usted va a prosperar espiritualmente, ni va a cumplir el diseño de Dios para su vida, si no se deja guiar, perfeccionar, como dirá Pablo en Efesios. Él ha puesto apóstoles, profetas, maestros, a fin de perfeccionar, cincel y martillo, cortando hasta darle forma a usted. Pero como hay gente que ya se siente formada, ¿va? Entonces, si ya se siente formada, ponga su iglesia, hombre, y comience a guiar a otros. Si se siente ya hechito, entonces comience a ministrar en algún lugar a otros. El problema hoy día es que la iglesia ha perdido este carácter de ser un pueblo dispuesto a ser perfeccionado. Y no siempre gusta ser perfeccionado, porque a veces pasa por ser disciplinado, por ser regañado, sancionado, reprendido, exhortado.
Y esas son palabras que hoy no gustan a la iglesia, porque hoy, en lugar de ser un pueblo dispuesto a ser perfeccionado, se han creado un montón de iglesias de gente dispuesta a ser satisfechas, iglesias dispuestas a ser atendiditas como clientes. Entonces el pastor lo que anda haciendo es consintiendo los gustos de la gente. Pastor, a mí me gustaría que predicara sobre tal tema. Pastor, a mí me gustaría que trajéramos a tal cantante. Pastor, a mí me encantaría que, ¿por qué no hacemos tal cosa? Y el pastor, pues, a fin de satisfacer y no molestar, no incomodar a la gente, pues comienza a satisfacer sus gustos. O sea que ustedes, padres, si sus hijos pequeños le llegan a decir: papá, yo quisiera ver una película para adultos, ¿qué le dijera usted? Así, hijo, muy bien, te va a ayudar. ¿Cuántos padres consienten equivocadamente a sus hijos solo para no distanciarse de ellos? ¿Cuántos padres andan chinchineándolos para arriba y para abajo? Y al más mínimo gesto de incomodidad, de molestia, ahí están. ¿Y qué querés, mi amor? ¿Y dónde vamos a comer, mi amor? Mire, habrá cosas que les podrán su gusto, pero otras que le va a decir: mira, ¿y a vos qué te pasa? ¿Conoces este volado que llama cincho? ¿Lo querés probar? Disciplina el hombre. Mucho está alcahueto y está arruinando a sus hijos. Yo recuerdo Pablo David allá a los 2 años le agarró de tirarse al suelo, le agarraba ese que les agarra el berrinche. Yo le dije: venga, hijito, nalgas bien rojas. Mejor la tía chillaba. Desde ese día no volvió a hacer un tan solo berrinche. Mamá, mejor pegame vos, le dice. ¿Cuántos berrinches? Y usted no disciplina nada. Si usted quiere que su hijo, su hija, aprenda un día a tomar sus buenas decisiones, usted enséñele y va a hacer lo que usted diga. Porque claro, se espera que usted también ande en algo, pues. Pero si usted anda más perdida que Adán buscando a la suegra, ¿cómo lo va a guiar? Se entiende que usted misma es forjada en su futuro por alguien. Pero si usted se la lleva de macho sin dueño, va a criar machitos sin dueños, yeguas sin dueños. Mi equipo sabe, cuando yo les digo esto lo van a hacer así, 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 tienen que entregármelo así como exactamente les he dicho. Si no, ellos saben lo que va a pasar. Si quieren, si no, retírense. Retírense. Si usted quiere estar a la par mía sirviendo, haciendo exactamente lo que yo le diga y aprendiendo exactamente lo que yo le quiero enseñar, váyase. Pero si quiere tener un día un horizonte, un camino, un futuro, si quiere ver mi andar desde mi niñez, desde que comencé a mis 14 años a predicar el evangelio hasta el día de hoy, y ve en ese caminar algo que yo también quiero para mí, entonces sujétese, aprenda, obedezca,
Nada de que voy a andar pensando. Es que fíjate que yo estaba pensando. ¿Qué tenés que estar pensando si ya te di una orden? Le digo yo. ¿Ah? ¿Qué tenés que pensar cuando ya te dije qué es lo que tenés que hacer? Y eso no gusta porque eso toca el ego, el orgullo que todos traemos desde que nacemos. Y en algunos en la casa se los han elevado más. En la casa se los acrecentaron más. Y claro, vienen bajo mi liderazgo. Su orgullo se siente tocado. Pues sí, pero aquí son dos caminos sencillos. No nos compliquemos. O quebrante ese orgullo y aprende a hacer vida ministerial. O su orgullo lo tendrá rebotando toda la vida sin rumbo. Porque llegue donde llegue, su orgullo cerrará puertas. Uno nace con orgullo. Pero mire, los que lo forman a uno le quiebran el orgullo. Si uno quiere aprender, si uno quiere crecer, si uno quiere avanzar, si uno quiere madurar, si uno quiere ser perfeccionado. Yo tuve gente que trabajó con esa parte mía. Yo tuve gente que martilló partes mías. Y no es agradable, pero es el camino. Ninguna obra de arte llega a ser con soplidos. Ninguna estatua se hace con trapito o esponja. Martillo y cincel. Y duele, se siente, pero uno se va perfeccionando. Pasan los años y uno ya no es el mismo. Se ve crecimiento, se ve evolución, se ve desarrollo, se ve progreso. No estamos rebotando con la misma piedra cada cierto periodo de tiempo. No volvemos al mismo hoyo. Vamos avanzando, vamos caminando, vamos creciendo, vamos subiendo. Pero aquí comienza el error de Naamán, de Giesi. Él pensó: mi amo ha sido demasiado bondadoso. Primero, una crítica al hombre de Dios es que él, al dejar ir a Naamán sin dejar nada, él ha cometido un error. O sea, este está aprendiendo la labor profética y a su juicio quien lo está formando está errado en lo que lo está formando. Entonces, ¿qué hace ahí? Digo yo. Porque si él se va a sujetar al ministerio de Eliseo, pero a la vez está diciendo: Eliseo, que me está enseñando el ministerio, está equivocado en cómo lo hace. Es que es terrible el orgullo. Es terrible la sensatez, la insensatez. Se está dejando formar por alguien que cree que no sirve para formar. Entonces, ¿qué hace ahí, pues? Y claro, ese será su enorme error. Un error de interpretación que será gravísimo para él, porque va a dañarlo a él y a toda su descendencia. Si está en proceso de formación, tiene que hacer lo que su formador le dice. Si yo voy y digo: es que como hace los zapatos el maestro no me gustan, yo voy a hacerlo mejor, voy a inventar mi manera de hacerlo. Una trasteada voy a hacer, queriéndosela llevar de vivo, termina siendo un tonto. A veces por querer
andar de vivos en la vida, hermanitos, por querer evadir el camino difícil de la formación. No es fácil. Ser formado no es fácil, pero mire, primer regalo de Dios para su vida es hallar a alguien que lo forme, es lo primero. Es el primer regalo que Dios le va a dar en su vida. Ponerle en su vida a alguien que lo forme. Y si usted encuentra en su vida a alguien que lo forme, valóralo. No le va a gustar que lo forme, porque esto no es fácil, pero es el primer regalo. El primer regalo. Cuando Dios le pone, por eso jóvenes, si Dios les ha puesto un padre, una madre, valórenla, porque ellos van a formarle un regalo de Dios. Pero habrá otras personas que también serán regalo de Dios. Por eso dice la Biblia, y subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, dio regalos a los hombres. ¿Y qué regalos dio? Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Regalos de Dios para formar, para equipar, para perfeccionar, para llevarte en el rumbo del designio divino. Son regalos de Dios. Cuando encuentres un hombre de Dios en tu vida y ves reflejada en él el designio de Dios, es un regalo de Dios. Claro que por ser regalo no significa que te va a gustar siempre, porque ese hombre de Dios va a tomar algunas decisiones y actitudes y actos sobre tu vida que no te van a gustar, sobre todo si no estás acostumbrado a eso. Está acostumbrado a que te anden entre algodoncitos y hermanita, pase por aquí, hermanita, hermanita, y todos aquellos cariñositos que hay ahora en la iglesia, ¿verdad? Todos los ositos que llegan hoy a las iglesias y de repente entran a ser formados. Van a sentir el ácido, pero es que esto sí es, hermanitos. Esto sí es. Y los que trabajan conmigo saben que quienes ellos dirigen o caminan así o no caminan. Porque a la gente, mire, es que a la gente le encanta hacer lo que les da la gana. Es una maña que hay. Les encanta hacer lo que les da la gana. Chis, a mí nadie me manda. Así hablan. Pues yo le quiero decir una cosa. En Histilidad sí tenemos un sistema de trabajo. Y es que usted va a servir, va a hacer lo que le digan. Si quiere aprender, si quiere crecer, si quiere caminar, si quiere llegar. Ahora, si quiere ir a una iglesia donde así como está, así lo quiere tener 20 años, bueno, vaya. Pero si quiere caminar, crecer, avanzar, va a hacer lo que se le dice, el día que se le dice, la hora que se le dice. Con el tiempo usted va a decir: qué bueno que aprendí. Es como la gente que hoy recordamos la disciplina y de cómo la disciplina nos preservó de cometer, no sé, si mi padre, el día que yo falté por primera vez a un culto en la iglesia el día domingo en la mañana, por irme a jugar con un equipo de fútbol, si mi padre no me para ese día después, en la tarde al regresar, decidiste ahora, me dijo, ¿te vas con tu fútbol o te quedas en la casa para ir a la casa de Dios? ¿Te quieres ir con la pelota? Ahí está la puerta, váyase. Tenía un refrán: en esta casa se componen, se mueren o se van, punto.
Claro, cuando me dice, te vas con la pelota, te quedas aquí. Hasta ahí llegó el fútbol, pues. Profesional, no, porque yo jugué en el Barcelona. Yo hubiera andado en Europa en los grandes equipos, pero hasta ahí llegó mi vida profesional. Entonces, ya el siguiente domingo, al culto en santo orden. Y miren, aquí estoy. Y quiero decirle que muchos de mis compañeros ya están bajo tierra. Que en el fútbol ahí, ustedes ya saben que después de los partidos, ganamos, celebremos. Perdimos, celebremos. Empatamos, celebremos. Todos andan ahí perdidos. Unos hasta ya se murieron, más jóvenes todavía que mí en aquella época. Pero así es esto. Me paró el carro. Pero si no me hubiera formado, si no me hubiera disgustado por la formación que me dio, ¿dónde estaría? Usted, hermanito, ¿a dónde quiere llegar? ¿Qué quiere hacer? ¿Se va a dejar llevar por su orgullo? ¿Se va a dejar llevar por su vanidad? ¿Se va a dejar llevar por su arrogancia? ¿O va a decir, yo quiero ser formado? Yo quiero reflejar en mi vida un proceso de crecimiento en el que yo vaya alcanzando progresos en mi vida. Este quiso en un día resolver la vida, acortar el camino, tomar un atajo. En un día quería resolver lo que a Eliseo le costó años. Muchos me ven hoy aquí. Muchos me ven con lo que Dios me ha dado. Pero eso es hace poco, hermanitos. Eso es en los últimos años de mi vida. Digo, de los años de vida que tengo. No es que me esté muriendo. Pero mi caminar viene desde hace muchos años. Hoy podría llegar a la casa de ustedes y si no tengo dinero, yo pensaría que si llego y les pido comida, me dan comida. Pensaría yo. No sé, que me den veneno. Hoy creo que puedo llegar a su casa a comer. Pero hubo una época que no tenía dónde ir a comer. Una época donde andaba afiando para comer. Una época donde pasaba el día y decíamos nosotros faquireando, como los faquires, va. Pero ellos lo hacen por disciplina, yo porque no tenía. El faquir se siente y aguanta días, va, sin comer. El faquir. Nosotros le llamábamos, ¿qué tal? Aquí faquireando. ¿Qué queríamos decir? Aguantando hambre. Pero no porque fuera una disciplina o andábamos en ayuno espiritual, no. No teníamos que comer. Pero muchos no quieren pagar ese precio. Giesi quiere resolver su vida sin pasar los 18 años que Eliseo pasó sirviendo a Elías. Y sin pasar todos los años que Eliseo lleva de ministerio. Hay quienes en una semana, en un mes quieren alcanzarlo todo. Eso no es así, hermanitos. Siervos, ustedes que están tras su tierra, tras su promesa, eso no es así que un día luche, camine, sirva, esfuércese, sea formado, sea disciplinado, comprometa con Dios, y Dios va desenrollando poco a poco. El diseño de Dios es como un rollo, como el de Apocalipsis 5, y Dios lo va desenrollando.
Pero al principio nada, si es solo una media vuelta dado, no hay nada. Pero Dios lo va desenrollando, lo va desenrollando. Y a medida pasan los años, usted va viendo ya todo el rollo. Yo puedo decir que he visto la misericordia de Dios en mis 50 años. Dios ha sido tremendamente bueno. He recorrido un ministerio de 35 años desde que comencé a predicar hasta hoy. Algunos ni habían nacido. Y ya en un día quieren ir arriba del pastor. Ya en un día, ya en un mes quieren pensar mejor que el pastor. ¿Y cuántos años tenés, hijito? 18. Ay, papito. Sentate a escuchar primero, antes que penses. Déjate formar primero, antes que decidas. Porque oye, los bichos no sé qué les agarra, que ya de 15 años ya se sienten que son la mamá de Tarzán. 18 años y creen que ya conocen toda la vida. Miren, hijos, la vida da unos golpes. Bueno, no golpes, revolcadas. Pero ahí va aprendiendo, fuimos aprendiendo. Cipotes, señoritas, escuchen a sus papás. Escuchen a sus líderes espirituales. No se pongan a estar diciendo ustedes, es que yo pienso que. No. Atienda. Obedezca. Hay todo un proceso más de Eliseo. Solo he puesto un punto. Si Dios me dice, lo voy a hacer en el siguiente mensaje. Así que usted vaya, que diga, baje el siguiente mensaje y escúchelo. Porque el camino del deterioro espiritual de Giezi tuvo muchos componentes. De ponerse a pensar contrario a su maestro fue nada más el primero. Pónganse de pie, hermanitos. Pídele a Dios un corazón dócil para ser formado. Pídele a Dios un corazón moldeable. Pídele a Dios un corazón que vaya tomando forma. Señor, dígale, yo pensando que yo ya lo sé todo, he tomado decisiones que no son tan buenas en mi vida.